Completa no, profe. Ok. Un minuto ahí. ¿Se puede ver en pantalla completa Sí, ahí? ahí sí, ahí Bueno, se puede. Sí, gracias. Ahora sí arrancamos, disculpen la demora. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la clase pasada ustedes habían dado el teórico de control mecánico de la biopelícula dental. Hoy vamos a continuar con el control químico de la biopelícula dental. Cuando hablamos de control de la biopelícula, siempre estamos tratando de que la biopelícula tenga valores compatibles con salud. Cuando hablamos de control mecánico, hablamos de la remoción de esa biopelícula dental justamente para lograr valores compatibles con salud. En cambio, cuando hablamos de control químico, también hablamos de tratar de llevar los valores elevados de la biopelícula dental a valores compatibles con salud por medio de la utilización de distintos productos quimioterapéuticos. Es importante el control de la biopelícula dental, ya que es el factor etiológico principal de las dos patologías que más afectan la cavidad bucal, que son la caries dental y la enfermedad periodontal. Entonces, lo importante es saber que esa biopelícula dental puede controlarse, que tanto el odontólogo puede controlarla como el propio individuo o el propio paciente. Esto es debido a que justamente el paciente cuando consulta o cuando asiste a la consulta odontológica lo hace de manera periódica, lo hace de manera rutinaria, algunos lo hacen solamente cuando tienen dolor, otros, pero nosotros no somos los que estamos todo el tiempo con el paciente. Entonces, el individuo es el que tiene que hacerse cargo de su propia salud bucal. Por lo tanto, le corresponde a él controlar la biopelícula dental. Y es algo que se puede controlar, que el paciente puede controlarlo. Por lo tanto, la enfermedad periodontal y la caries dental son enfermedades que pueden prevenirse con el control adecuado de la biopelícula dental. Siempre que se pueda, se va a hacer un control mecánico de la biopelícula dental. El mismo se realiza con cepillo dental, con hilo dental y con otros accesorios que se utilizan para la higiene oral y que remueven la biopelícula dental de manera mecánica. A veces, también dependiendo de las indicaciones, por supuesto, y las características que presenta el paciente, de las patologías que presenta el paciente, también será necesario combinar este control mecánico con un control químico de la biopelícula dental. Y si fuera necesario, solo haríamos un control químico, pero tiene que estar indicado, no es siempre que se puede realizar, porque hay productos químicos que tienen ciertos efectos adversos. Bien, el control químico entonces, cuando hablamos de control químico, hablamos de la utilización de sustancias, antisépticas o antibióticas que permiten reducir o retardar la formación de la biopelícula dental. Y eso lo logran mediante distintos mecanismos, como ser evitar la adherencia bacteriana, detener o retrasar la proliferación bacteriana, eliminar la biopelícula dental que ya está establecida en la cavidad bucal y alterando la patogenicidad de esa biopelícula. Esos serían los mecanismos por los cuales actúan las distintas sustancias antisépticas o antibióticas. Comercialmente, ustedes si van a una farmacia, por ejemplo, pueden identificar que se presentan de distintas maneras, como ser en forma de gel, en forma de dentífrico, en forma de enjuagues o colutorios bucales. También vienen en forma de spray, en forma de chicle, en forma de barniz. Esas son las distintas presentaciones comerciales. ¿Cuándo va a estar indicado el control el control químico? Va a estar indicado cuando hay impedimentos para poder realizar el control mecánico de la biopelícula dental. Por ejemplo, pacientes que tienen cirugías bucales recientemente realizadas, en pacientes que están hospitalizados,
en pacientes que tienen ferulizaciones a nivel de la cavidad bucal, en pacientes que tienen algún grado de discapacidad que le impide poder realizar o realizarse la higiene oral de manera mecánica. También en pacientes que tienen halitosis, en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, aquellos que tienen SIDA, leucemia, cáncer, en pacientes que tienen infecciones orales. Bueno, cuando hay un tratamiento quirúrgico de la enfermedad periodontal, también está indicado luego el control químico de la biopelícula, debido a que es un paciente que en ese momento no se puede realizar un control mecánico, porque va a provocar una hemorragia, ¿no? También en pacientes de alto riesgo, que son aquellos, por ejemplo, que tienen dificultades en el control de la biopelícula o que tienen serostomía. Vamos a ver un poquito la definición de distintos productos de acuerdo a su acción, cómo se los puede definir. Un minuto, voy a cerrar acá. Bueno, por un lado entonces tenemos los agentes que son antimicrobianos. Los agentes antimicrobianos, que son productos químicos que tienen un efecto bactericida o bacteriostático. Cuando hablamos de bactericida, son productos que provocan la lisis o la muerte bacteriana, y bacteriostáticos que inhiben su crecimiento. Pero en este caso, el efecto es in vitro, pero no puede extrapolarse ese efecto, pueden no tener eficacia cuando son in vivo o cuando se los aplica in vivo. Esos serían los agentes antimicrobianos. Cuando hablamos de agentes reductores o inhibidores de placa o de biopelícula dental, hablamos de productos que han mostrado su capacidad para reducir la cantidad o alterar la composición de la biopelícula dental, pero cuyo efecto podría ser o no ser suficiente para influir sobre la gingivitis o la caries. Cuando hablamos de agentes antiplaca, hablamos de productos cuyo efecto sobre la placa bacteriana es suficiente como para obtener un beneficio sobre la gingivitis o la caries. Cuando hablamos de agentes antigingivitis, estamos hablando de productos químicos que reducen la inflamación gingival sin ejercer necesariamente un efecto sobre la placa bacteriana. Es decir, que actúan directamente sobre la gingiva. Eso incluiría cualquier agente antiinflamatorio. Ahí está la fuente de donde se obtuvo el cuadro, por si alguno quiere consultar. Está dentro de la bibliografía que pueden consultar, que es el Manual de la Higiene Bucal, Editorial Médica Panamericana, del año 2009, y está disponible en biblioteca. Esta es una imagen donde pueden observar distintos productos que se utilizan para la higiene oral, que pueden encontrar en las farmacias. Fíjense que algunos ya a simple vista se puede leer que dicen antiplaca o que aclaran que son para la gingivitis. También se los puede clasificar a estos productos de acuerdo a la sustantividad. La sustantividad es una propiedad que tienen estos productos para poder permanecer activos en la cavidad bucal y liberarse de a poco. Entonces tenemos antimicrobianos o antisépticos de primera generación, de segunda y de tercera generación, de acuerdo al tiempo que permanecen activos en la cavidad bucal. Los de primera generación prácticamente no tienen una sustantividad significativa, es decir, que su permanencia en boca es de minutos. Y allí entrarían los que serían los fenoles y aceites esenciales, los compuestos de amonio cuaternario, como el cloruro de acetilpiridinio y el cloruro de benzalconio, también el monofluorfosfato y el fosfato sódico, agentes oxidantes, los ioduros y los alcaloides vegetales como la sanguinaria. Dentro de los antisépticos de segunda generación encontramos los que tienen alta sustantividad y su actividad se mantiene en boca durante horas.
y entre ellas encontramos las bisguanidas, como la clorhexidina, el fluoruro estañoso y el fluoruro de amina, el triclosan como copolímero. Dentro de los de tercera generación encontramos aquellos que tienen actividad antiplaca media y que interfieren con la adhesión bacteriana, como son los alcoholes de amina, como el octapinol y el delmopinol. Es decir, que si tenemos que elegir, siempre elegiríamos aquellos que tienen una mejor sustantividad, que es el tiempo entonces en que estos productos permanecen activos en la cavidad bucal, ejerciendo su acción. Generalmente, las zonas que alcanzan estos agentes químicos para el control de la biopelícula son las áreas supragingivales y marginales. A menos que exista una inflamación gingival importante y que puedan penetrar en las áreas subgingivales, sino simplemente actúan en la zona a nivel supragingival y a nivel de la encía marginal. Cuando hablamos de agentes antisépticos, hablamos de aquellos que actúan sobre la biopelícula bacteriana, eliminando los microorganismos que la forman o inhibiendo la formación de la matriz de la biopelícula. Los más comunes son la clorhexidina, el triclosan, la hexitidina y los fluoruros. Ahora vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. La clorhexidina, por ejemplo, la pueden encontrar en los comercios en forma de enjuagues o colutorio, en forma de geles, barnices, también hay en forma de spray. Y en forma de enjuagues o colutorios, digamos que es lo más utilizado. Es potente contra la prevención de caries y la enfermedad periodontal. Vienen comercialmente, se presentan en distintas concentraciones, por ejemplo al 0,12%, al 0,2% y al 0,05%, de acuerdo a las distintas indicaciones, ya sea para tratamiento o para mantenimiento de la salud oral. También la propiedad que tienen es que son bacteriostáticos y bactericidas, actúan sobre el Streptococcus mutans, que está implicado en la etiopatogenia de la caries, y actúan también sobre la Candida albicans, que produce micosis en la cavidad bucal. Tienen una sustantividad, es decir, un tiempo en el que actúan de 7 a 12 horas. Esto es muy importante, por eso muchas veces elegimos productos cuando tratamos al paciente con estos agentes, tratamos de elegir los que tengan mejor sustantividad, como la clorhexidina, ya que permanecen activos en boca de 7 a 12 horas. Y es usado para el control de la biopelícula dental post cirugía periodontal, o sea, luego de realizar una cirugía periodontal y en pacientes con dificultades que plantean dificultades para su higiene oral. También pueden presentarse comercialmente en altas concentraciones, en forma de geles y barnices. La concentración ya suele ser del 1%, y se utilizan más que nada como agente anticaries, es decir, para poder prevenir la caries dental. Algunas imágenes, ya les digo que comercialmente existen distintos nombres. Se presenta generalmente en forma de digluconato de clorhexidina. En la anterior acá mostrábamos un colutorio, un gel, una pasta dental o un dentífrico, pero presenta ciertas desventajas cuando se utiliza de manera prolongada. ¿Por qué? Porque puede producir tinciones en los dientes, en la lengua y en las restauraciones que presenta el paciente. Puede producir alteraciones del gusto, puede producir descamaciones o úlceras en la mucosa, también tendencia a la formación de cálculo dental, y en raras ocasiones puede producir una hinchazón o una inflamación de las glándulas parótidas. Por lo tanto, su utilización eh, siempre tiene que ser controlada por el odontólogo y por un periodo de tiempo que no se extienda, que no sea tan prolongado. También hablamos de que teníamos otros productos
como el triclosan, por ejemplo, que actúa como agente antibiopelícula o antiplaca, como agente antiinflamatorio específico en la gingivitis y como inhibidor de la progresión de la periodontitis. Es utilizado generalmente en dentífricos, es decir, que si ustedes van al comercio, a mí me gustaría que comiencen a mirar en las farmacias, por ejemplo, qué compuestos químicos tienen todos los colutorios, las pastas dentales. Entonces ustedes pueden ir identificando todos estos productos o estos compuestos que estamos mencionando ahora. El triclosan no produce tinciones o irritaciones en la mucosa oral. Después también hay fenoles y aceites esenciales que tienen un efecto antiplaca o antibiopelícula y antigingivitis, pero suelen provocar tinciones en ocasiones y sensación de quemazón al utilizarlo. Hay algunos justamente que se combinan con alcohol, es decir, que en su composición estos colutorios, hay algunos que le dicen ya sin alcohol, hay otros que en su composición tienen cierto grado de alcohol. Luego tenemos los compuestos de amonio cuaternario, como el cloruro de benzalconio y el cloruro de acetilpiridinio, que hoy hablamos también de estos compuestos, que tienen un grado moderado de eficacia como agentes antibiopelícula y se absorben rápidamente sobre la superficie del diente, pero se eliminan enseguida o pierden actividad. Por eso tampoco no es lo que utilizamos o lo que recomendaríamos de manera frecuente, ya que tienen una sustantividad escasa. Su tiempo de que permanecen activos es corto. Siempre que podamos, entonces, preferimos a la clorexidina, a los compuestos que presentan clorexidina. Bueno, aquí están unas imágenes de distintos compuestos o productos comerciales que tienen, por ejemplo, aceites esenciales como el mentol, timón, eucaliptol, que comúnmente se conoce como Listerine en el comercio. Hay otros compuestos que tienen triclosan, que habíamos dicho que están muy frecuentes en las pastas dentales, pero también se encuentran en colutorios. Hay otros productos que son antigingivitis, que encontramos, por ejemplo, el cloruro de acetilpiridinio en la composición de estos colutorios. Esto es a modo ilustrativo nomás, como les mencionaba, ustedes pueden ir al comercio, pueden ir a la farmacia, al supermercado y comenzar a mirar eh, qué tiene cada producto, qué compuesto presenta cada producto. Hay otros compuestos también que se presentan comercialmente en distintos productos, como ser la exitidina, que su efecto es antibiopelícula o antiplaca, que es un efecto modesto en las concentraciones que se utilizan habitualmente, porque para que tenga una mayor, para que sea más efectivo, hay que aumentar su concentración. Y en ese caso, si se aumenta la concentración, se incrementa el riesgo de lesiones a nivel de la mucosa y las tinciones. Es decir, que la concentración que se utiliza habitualmente, entonces, su efecto antiplaca es modesto o moderado. También, generalmente, los dentífricos tienen detergentes que inhiben el crecimiento de nueva biopelícula dental. Detergentes, por ejemplo, como el lauril sulfato de sodio. Pero hay que tener cuidado con estos productos porque interfieren en la acción de la clorexidina, específicamente en la acción antiplaca de la clorexidina. Es decir, que si utilizamos pastas dentales que generalmente tienen sustancias detergentes, hay que tener cuidado cuando utilizamos también clorexidina. No utilizarlas juntas, porque si no interfiere en la acción antiplaca de la clorexidina. Hay sustancias también que son desensibilizantes, que generalmente se agregan estas sustancias a las pastas dentales, a los dentífricos. También se puede observar en los enjuagues bucales, que producen generalmente un efecto 2 semanas después, que suelen ser costosos. Y un ejemplo de las sustancias que se utilizan como desensibilizantes son el nitrato de potasio y el cloruro de estroncio, que ayudan a disminuir la sensibilidad de las fibras nerviosas. Aquí pueden observar en este cuadro, a modo informativo,
lo que sería la posología de distintos agentes químicos más usados para el control de la biopelícula dental. Fíjense cómo acá, por ejemplo, cuando vemos el tema de la clorhexidina, está la concentración que habíamos mencionado, al 0,12, al 0,20, al 0,05. Generalmente estos colutorios tienen un vasito dosificador que se puede utilizar para poner el producto, la cantidad del producto, y el paciente tiene que realizarse un enjuague por determinado tiempo, ya sea 60 segundos o 30 segundos. Siempre también hay que seguir las indicaciones del fabricante del producto. También decimos que estos agentes tienen que cumplir con ciertas propiedades, como ser especificidad, es decir, que tienen que eliminar o reducir las bacterias implicadas en la etiología de los procesos patológicos. Eficacia o potencia, esto es referida a la concentración requerida para inhibir el crecimiento bacteriano. La seguridad y sin efectos adversos, tanto local como sistémico. Siempre se espera que estos productos no produzcan efectos adversos. También tienen que tener estabilidad, permitiendo su almacenamiento durante un tiempo suficiente. Tienen que tener sustantividad, que es la capacidad de unirse a diferentes localizaciones en la boca para liberarse lentamente. Por ejemplo, cuando hablamos de clorhexidina, generalmente tiene moléculas que son catiónicas, es decir, que están cargadas positivamente, que se unen a distintas estructuras en la cavidad bucal que están cargadas de manera aniónica, o sea, con carga negativa. Se unen a la mucosa, se liberan lentamente, se unen a los dientes y se liberan de manera lenta. Por eso es que decíamos que su sustantividad es de 7 a 12 horas y es el producto de elección por, por el tiempo que permanece activo en la boca. También, por supuesto, que todos estos productos tienen que utilizarse siguiendo un criterio profesional para determinar individualmente la concentración y el tiempo de utilización. Hablamos que no debería ser un tiempo prolongado, en especial cuando se trata de la clorhexidina. Bueno, para ir cerrando lo que es el control de la biopelícula, el control químico de la biopelícula dental, vamos a observar aquí cómo se relaciona la biopelícula dental. Habíamos dicho que es el agente etiológico principal tanto de la caries como de la gingivitis. A nivel de caries, la biopelícula se relaciona eh, con la presencia de biopelícula, se relaciona con caries debido a que los microorganismos de la biopelícula dental pueden metabolizar los hidratos de carbono que provienen de la dieta y pueden producir ácidos. Esos ácidos disminuyen el pH bucal, inclusive puede llegar a valores críticos como 5,5, ese pH suele ser neutro, y cuando llega a esos valores críticos de 5,5 es donde comienza a producirse la desmineralización del esmalte. Siempre también hablamos en teóricos anteriores de que hay un equilibrio entre los procesos de desmineralización y de remineralización. Pero generalmente cuando este equilibrio se rompe y existen más momentos de desmineralización, a la larga van a aparecer los primeros signos y síntomas de caries dental. Ese proceso no se revierte, luego ese esmalte se va a cavitar y la caries va a afectar ya no solamente esmalte, sino va a afectar otros tejidos dentarios. También la biopelícula dental puede producir gingivitis, pero lo produce por medio de otros mecanismos, como ser los microorganismos de la biopelícula dental. Hay algunos microorganismos que pueden producir ciertas enzimas o toxinas que afectan a la encía y provocan inflamación gingival. Se ha comprobado, muchos estudios han comprobado la relación que existe entre la biopelícula dental y la gingivitis. Generalmente la gingivitis se da por la exposición entonces de los tejidos gingivales al biofilm o a la biopelícula. Y cómo reacciona la encía ante determinados compuestos de los microorganismos, reacciona con inflamación. Y esto se manifiesta con distintos síntomas.
Por ejemplo, cambios de color y de textura de la encía, que son generalmente cosas que ustedes valoran cuando realizan el índice gingival de Loess Stillness. Son signos y síntomas que ustedes van valorando cuando realizan este índice. Si existe o no existe cambio de color, ya la encía va cambiando su color rosa pálido y se va haciendo más rojizo, va subiendo el tono, se va perdiendo el contorno. Generalmente los márgenes se redondean, ya no terminan más en forma de filo de cuchillo. También se puede observar que las encías pueden tener cierto grado de edema, que aumenta el exudado gingival, que en ocasiones comienza a haber sangrado provocado, por ejemplo, cuando el paciente se cepilla los dientes, les dice, cuando me cepillo los dientes me sangran las encías, por ejemplo. Entonces, eso es un sangrado provocado, inclusive puede haber hasta un sangrado espontáneo ya cuando la encía presenta ulceraciones. Este proceso se puede llegar a revertir si se controla de manera adecuada la biopelícula dental. Es por eso que el paciente tenemos que enseñarle a controlar la biopelícula por medios mecánicos y cuando sea necesario también por métodos químicos. Bien, aquí está la bibliografía de consulta y el material se les va a colgar en el aula virtual. ¿Alguna pregunta o algo que quieran que vuelva en la presentación? ¿Estamos? Sí, creo que dejé de compartir. Bueno, ahí pueden ver la diapositiva. Sí se ve, Caro. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar entonces, si no tienen dudas respecto a lo que fue desarrollando la doctora Do, había terminado de desarrollar la unidad número 4 y continuando con la misma temática, vamos a seguir en la unidad número 5. Como la doctora adelantó, la gingivitis es una enfermedad que afecta a los tejidos blandos y se manifiesta con un sangrado e inflamación gingival. Cuando esta enfermedad se sostiene, avanza y el tejido gingival comienza a perder su inserción de los dientes, afecta al hueso y provoca movilidad y pérdida dental, llamamos a esta enfermedad periodontitis. Tanto la gingivitis como la periodontitis son producidas por factores que pueden estar inducidos a la placa bacteriana o no. Cuando están inducidos por la placa es porque hay, digamos, predisponen a la formación y al mantenerla el biofilm, como es la mala higiene bucal, el apiñamiento dentario, restauraciones desbordantes, lesiones traumáticas en encía. Si por tiempo prolongado se mantienen estos factores, esta etiología, generalmente llevan a una enfermedad que es llamada gingivitis y si esta enfermedad avanza y evoluciona, la periodontitis. También hay otros factores sistémicos que no son inducidos por la placa. Algunas enfermedades sistémicas, malnutrición, algunas infecciones o desórdenes endocrinos. El biofilm, o también conocido como biopelícula dental, es una masa firmemente adherida a la superficie de los dientes y está formada por microorganismos que están todos contenidos en una matriz compuesta por productos bacterianos, salivas y productos de la dieta. Lo importante es que ustedes es una enfermedad metabólicamente activa. La biopelícula dental constituye un factor causal importante de las dos enfermedades más frecuentes de la cavidad bucal, que son
la caries y la enfermedad periodontal. O sea, tienen que tener siempre presente que la biopelícula dental entonces predispone a estas dos enfermedades, a la caries y a la enfermedad periodontal. El biofilm, al establecerse por muchos días, no ser removido y crecer en ciertas situaciones o lugares de la boca, provocan factores de virulencia que ejercen una actividad sostenida, que termina llevando daño a los tejidos de soporte del diente. Las enfermedades periodontales comprenden una amplia gama de afecciones inflamatorias que afectan la estructura de soporte del diente. Afectan en primera instancia la encía, como le dijo la profesora, con cambios de color, aumento de tamaño, alteración en su contorno. Luego el hueso y el ligamento periodontal, lo que termina conduciendo la pérdida del diente y contribuye a una alteración o a una inflamación sistémica. La inflamación gingival, que es la primera etapa, la gingivitis, es una respuesta a esa acumulación de biofilm o placa bacteriana. Y esa gingivitis, esa presencia de inflamación gingival, nos está indicando ya un riesgo clave para que posteriormente, si eso se mantiene, se lleve a una periodontitis. Por lo tanto, es importante actuar evitando la inflamación gingival, actuar sobre el factor etiológico fundamental, que es el biofilm, para prevenir posteriormente otra enfermedad de mayor grado de cronicidad, que es la periodontitis. Cuando esta biopelícula en ciertas superficies donde haya mayor depósito de depósitos cálcicos proveniente quizás de las glándulas salivales, como la submaxilar y la sublingual, depositan sobre esa biopelícula minerales, se forma lo que se denomina cálculo, tártaro o sarro. Esta biopelícula se endurece por la precipitación de sales minerales y la formación comienza entre el día 1 y 14 de la formación de la biopelícula. Hay en zonas que están relacionadas con la salida de los conductos de las glándulas salivales que traen mayor cantidad de minerales, depósitos cálcicos que calcifican esa biopelícula convirtiéndolo en lo que denominamos cálculo, tártaro o sarro. El cálculo tiene muchas generalidades. Es poco usual que ustedes lo encuentren en dientes temporarios. Sí es frecuente en los dientes permanentes de niños pequeños y frecuente en adultos y en algunos niños a partir de los 9 años. El cálculo se produce entonces por la mineralización de la biopelícula. Tenemos focos epicéntricos, una matriz interbacteriana, la presencia de microorganismos y por los depósitos cálcicos se convierten entonces esta biopelícula en lo que se denomina cálculo. Cuando yo les decía hoy que tenía que ver con la salida de los conductos salivales, entonces es para que ustedes tengan una noción de dónde podrían encontrar mayores zonas de depósito de cálculo. Y está relacionado con el conducto de la salida de la glándula parótida, se observa mucho en caras vestibulares de los molares superiores. También relacionado con la salida del conducto de las glándulas sublinguales sublinguales y submaxilares, se observan mucho en caras linguales de los dientes anteroinferiores. Entonces, cuando ustedes encuentren estas zonas con estos depósitos, se deben eliminar. Otras zonas menos comunes son el sector antero superior, palatino de los superiores, vestibular de los inferiores, que no quiere decir que no aparezcan. En menor proporción se pueden observar, pero sí también se las puede ver en diferentes zonas. El cálculo dental tiene relación con el margen gingival y puede estar localizado subgingivalmente, es decir, apical al margen gingival, o supragingivalmente, sobre el margen gingival.
Hay diferentes relaciones en cuanto y características en cuanto al supragingival y al cálculo subgingival. Hay que establecer bien estas diferencias para que ustedes puedan detectarlo y posteriormente tratarlo. El cálculo subgingival lo podemos localizar coronal al margen gingival. El cálculo subgingival apical al margen gingival. Cuando hablamos entonces de coronal al margen gingival, la palabra le está diciendo sea sobre la corona del diente. Ese es el cálculo supragingival. Y el subgingival le dice apical al margen gingival, o sea, en orientación hacia la raíz de la pieza dentaria. ¿Cómo vamos a ver el margen supragingival? Lo vamos a ver clínicamente a la vista por visión directa. En cambio, el subgingival va a estar por debajo de la encía. Vamos a tener que liberar la zona para poder visualizarlo. Simplemente y clínicamente no lo vamos a observar. El color del cálculo supragingival es un color blanco o amarillo blanquecino. El subgingival, sin embargo, tiene un color pardo oscuro o negro verdoso. La consistencia del cálculo supragingival es bien dura y arcillosa. Sin embargo, el subgingival es duro y denso. Y la adherencia del supragingival es que se lo desprende sin dificultad alguna. Sin embargo, el subgingival está bastante unido con mucha firmeza. Conociendo las características de cada uno de ellos clínicas, también tenemos que conocer cómo está compuesto. Tiene su componente inorgánico en un 70 y un 90% en mayor cantidad. Está compuesto de fosfato calcio, de magnesio, carbonato de calcio, fósforo, magnesio y flúor. Y en sus componentes orgánicos tenemos proteínas, lípidos, carbohidratos, células epiteliales descamadas, leucocitos, microorganismos y agua, en menor proporción, en un 20 o en un 30%. La mineralización del cálculo se proviene desde la saliva y la mineralización del cálculo supragingival se deposita entonces proveniente de la salida de saliva de los conductos de las glándulas. Sin embargo, el que aporta los minerales para su formación en el cálculo subgingival es el líquido crevicular. Para poder nosotros eliminar este cálculo dental, que si no lo eliminamos, se sigue depositando y a su vez va afectando en principio a las encías y luego a los tejidos de soporte del diente, tenemos que valernos de ciertos instrumentos. Esos instrumentos tenemos los de exploración, que son a través de un espejo, pinza y explorador, los instrumentos periodontales, que son las curetas o puntas morses, y para la limpieza y pulido de una brochita y micromotor. Los instrumentos de exploración ustedes los conocen, que son el espejo bucal, que no solamente me permite visualizar el cálculo, sino separar los tejidos. El explorador me permite tener hacer una exploración bien detallada desde dónde comienza el cálculo, dónde es su inicio, cuál es la base, para posteriormente hacer el detartraje. Las pinzas para algodón, para separar los tejidos con los rollos de algodón, para hacer un aislamiento relativo en el trabajo, y la sonda periodontal para ver la profundidad de la encía, cómo se encuentra el estado gingival, cómo está el cálculo dental. También me sirve para hacer la exploración. Los instrumentos de limpieza y pulido constan del cepillo, brochas, gomas que me permiten pulir una vez que he eliminado el grueso del cálculo dental. Y los periodontales tenemos las curetas, que son de tenemos diferentes números de cureta, que cada una está adaptada a la anatomía de la pieza dentaria. Por ejemplo, la cureta 1 y 2, 3 y 4 va a servir para el sector anterior, la 5 y 6 para caninos y premolares, la 11, 12, 13, 14 para molares, es decir, cada cureta está diseñada de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria y se distribuyen en grupos
para que puedan servir a varios grupos de dientes. Los raspadores en forma de ojo puntas morses son muy utilizados en el sector anterior, antero superior y antero inferior. Y también tenemos los instrumentos ultrasónicos cavitadores que se usan mucho actualmente en los consultorios. Tenemos que describir estos instrumentos que me permiten hacer del tartraje, porque conociendo el instrumento vamos a poder hacer una correcta toma, un buen punto de apoyo y utilizar una parte activa precisa para eliminar el cálculo dental. Cada instrumento, ureta específicamente, está constituido de un mango, un cuello y una parte activa. Las características de estos instrumentos es que son delgados, pero que son correctamente indicados para la eliminación de cálculo. Su parte activa tiene filo en ambos lados y su punta es redondeada, y la hoja es curva adaptándose a la anatomía de la pieza dentaria. Las curetas en el mercado podemos encontrar curetas universales que tienen un corte del filo y el cuello de 90 grados, pero que sirve para ir adaptando a los distintos grupos o sectores de la boca, una sola misma cureta, o las curetas de Grace que su inclinación de corte es de 70 grados y tienen distribuidas en números para distintos sectores de la boca. Los que más utilizamos nosotros son las curetas de Grace para poder trabajar de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria y más precisamente. Las diferencias entre estas curetas de Grace y las curetas universales es que las de Grace están diseñadas para tratar según el área a trabajar. Las universales están diseñadas para que trabajemos con la misma cureta en todas las superficies dentales. La parte activa, como les dije recién, de la cureta de Grace al cuello es de 60 a 70 grados. Y la parte activa de la cureta universal es de 90 grados respecto del cuello. Las curetas de Grace tienen un solo borde cortante, o sea, es preciso posicionar la cureta y trabajar con ese borde cortante. Las curetas universales, como sirven para utilizarlas en varios sectores de la boca, tienen los dos bordes cortantes. La hoja se curva hacia arriba y hacia un lado en las curetas de Grace. Sin embargo, en las curetas universales solo se curva hacia arriba. El borde cortante de la hoja es muy importante tener para poder posicionarnos y adaptarnos a la base del cálculo para su eliminación. O sea, sostener la hoja con el frente hacia arriba y paralelo al piso. Y cuando se observa desde ese ángulo, hay que ver que la hoja se curva hacia un lado. Uno de los bordes cortantes forma la curva externa más larga y el otro más corta, y la curva exterior es el borde cortante. Conocer el instrumento para poder trabajar de manera precisa y correcta sin lastimar ni lacerar los tejidos vecinos. Estas son las curetas de Grace que día. La 1, 2, 3, 4 y 5, 6 es para el sector anterior hasta canino. La 7 y 8, 9 y 10 para la zona de premolares. La 11, 12 para mesial de los molares. Y la 13, 14 para la cara distal de los molares. Cada una tiene su anatomía y tiene su cuello y parte activa diferente. La 1 y 10, entonces, fíjense cómo me permite la 1, 2, 3 y 4 una disposición anatómica que adapte al sector antero superior y antero inferior para trabajar en todas sus caras. Posicionándonos bien, podemos trabajar en vestibular, palatino lingual, mesial y distal. En anteriores y premolares podemos usar las 5 y 6, también en caras vestibular, palatina, lingual, mesial y distal. Las 7, 8, 9 y 10 en dientes posteriores por vestibular, palatino, lingual. Y por último, la 11, 12 me va a permitir trabajar en mesial, en la cara mesial de los molares, y la 13, 14 en la cara distal de los molares, tanto superiores como inferiores. Para hacer el detartraje o tartrectomía,
nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Y en primera instancia podemos definir que la técnica de detartraje, o conocido comúnmente como tartrectomía, es aquel procedimiento por el cual se elimina no solo el cálculo de la superficie, sino la biopelícula dental. De acuerdo con la localización de los depósitos, se realiza la tartrectomía supragingival o subgingival. ¿Qué vamos a tener en cuenta para aplicar esta técnica, para llevar a cabo esta técnica? Tenemos que aplicar y conocer todos los principios de la instrumentación. En primera instancia, vamos a tener la accesibilidad. Acomodar al paciente y acomodarse el operador en una posición adecuada que en lo posible me permita tener una visión directa del cálculo dental. Es mejor trabajar con visión directa que con visión indirecta. Tenemos un campo limpio, seco, que no me permita, digamos, resbale el instrumento, un campo bien seco e iluminado que me permita esa visibilidad, separarlo correctamente con rollos de algodón, utilizar un instrumento que tenga filo, que sea un instrumento adecuado, nuevo, y también tomar en cuenta un buen apoyo digital para dar estabilidad al instrumento. Si tenemos en cuenta estos principios de la instrumentación, la técnica va a ser correcta y adecuada. Entonces, ¿cuáles son los principios? Accesibilidad, conservación de un campo limpio, visibilidad, iluminación y separación, estado del instrumento y estabilidad del instrumento. ¿Cómo voy a conseguir lograr estos principios? De la siguiente manera. Primero, tomando adecuadamente el instrumento. Recuerden que para tener estabilidad, la toma tiene que ser correcta. Cuando hablamos de toma de instrumento, podemos hacer distintas tomas. Puede ser una toma palmar, una toma de toma de lapicera modificada, toma fuerte de lapicera o toma leve de lapicera. Pero la más adecuada o adecuado, digamos, comprobamos que se realiza una adecuada técnica de tartraje con la toma de lapicera modificada. Si nosotros tomamos la cureta con esta toma, nos garantiza tener estabilidad del instrumento. ¿Y cómo se hace esta toma? La toma de la lapicera modificada es cuando las yemas del dedo pulgar, índice y mayor contactan con el instrumento, mientras que el dedo anular sirve de apoyo. El índice se apoya sobre la unión del mango con el cuello porque me permite guiar los movimientos. El dedo mayor se coloca sobre el cuello de la hoja del instrumento. Es lo que ejerce al hacer esta toma, es un triángulo de fuerza, un efecto trípode que me permite mantener el control, contrarrestar la tendencia de que gire el instrumento, que rote el instrumento, que resbale de nuestra mano, y entonces permito una técnica precisa que adapte correctamente al contorno dentario. También dijimos nosotros que el dedo anular me sirve de apoyo. Cuando estoy realizando la técnica, es fundamental hacer un punto de apoyo. El punto de apoyo sirve para estabilizar la mano y el instrumento, evitar lesiones de los tejidos vecinos y no realizar movimientos que no estén controlados. Los puntos de apoyo podemos hacerlos intrabucales o extrabucales. Cuando hablamos de los intrabucales, en el punto de apoyo podemos hacer en el mismo diente, o sea, en el mismo diente que estamos trabajando, me apoyo con el dedo anular. En la misma arcada, o sea, en los dientes vecinos, también puedo hacer el punto de apoyo en el diente antagonista. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en un diente superior, en un premolar, en un 24, en un 25, yo puedo hacer mi apoyo en los dientes inferiores. Si yo no tengo piezas dentarias vecinas, puedo hacer el apoyo también sobre los maxilares, un apoyo óseo. O bien puedo hacer en los tejidos blandos o la piel
Y si no me puedo apoyar porque no encuentro un punto de apoyo que me favorezca, la manera de controlar el instrumento es dejando los brazos pegados al cuerpo. De esta manera no me va a permitir, digamos, hacer un movimiento desafortunado e innecesario que pueda lastimar la encía, la mucosa, los labios del paciente. El campo donde yo voy a trabajar tiene que tener estas condiciones. Tiene que estar seco. Para eso hacemos un aislamiento relativo con rollos de algodón y también nos valemos de un eyector de saliva. Tiene que estar libre de humedad, tenemos que hacer un punto de apoyo sin movilidad y bien firme. Si nosotros tenemos en cuenta todas estas condiciones, vamos a poder hacer una correcta técnica. Ahora, ¿cómo se realiza la técnica? Dijimos que había muchas formas de tomar el instrumento, pero la más adecuada y que es comprobado que la técnica se realiza de manera correcta y se elimina el cálculo, es con la toma del instrumento lapicera modificado. Tomamos el instrumento con forma de toma de lapicera modificada. Hacemos un apoyo estable, que ese punto de apoyo puede ser en el mismo diente, en el diente vecino o en un antagonista. Y una vez que tenemos un punto de apoyo, introducimos el borde cortante contra el diente hasta llegar al límite apical del cálculo. Hacemos un leve movimiento exploratorio. ¿Qué quiere decir esto? Controlamos hasta dónde llega el cálculo, cuál es la base de dónde se inicia el cálculo. Y una vez que estamos bien posicionados, colocamos el instrumento con el cuello paralelo al eje mayor del diente y realizamos un movimiento de presión contra el cálculo, expulsivo hacia arriba, de tracción corto y bien controlado. Tenemos que hacer todos estos movimientos para que empecemos a eliminar el cálculo. Generalmente no va a salir entero el cálculo, va a ir saliendo por porciones, parcialmente. Entonces vamos a ir haciendo pequeños movimientos cortos de tracción expulsivo y bien controlado para ir eliminando el cálculo de a poco, de manera progresiva. Cuando nosotros usamos la curita 11, 12 y 13, 14, vamos a trabajar el sector posterior. Si tenemos la cureta mesial, la dirigimos bien a la cara mesial y la activamos colocando la primera porción del cuello paralela al diente. La hoja, el filo, va a estar posicionado contra el cálculo y la zona redondeada a tejidos blandos. Las 5 y 6 que vamos a utilizar para el sector antero inferior y antero superior, dirigimos la punta de la cureta hacia mesialo distal del diente, pero vamos a trabajar primero por vestibular o palatino lingual. La presencia del cálculo está estrechamente relacionado con la encía y si este cálculo se mantiene y se sigue depositando, en principio va a provocar una gingivitis y posteriormente el cálculo va a empezar a afectar a los tejidos de sostén del diente, van a observar movilidad dentaria y se va a acentuar a lo que es una enfermedad periodontal. Por eso es importante que una vez que uno diagnostique y que observe la presencia del cálculo, realice esta técnica de dedatraje con la secuencia y el orden que se les fue diciendo para la eliminación del cálculo dental. Es importante que nosotros adquiramos destreza y que realicemos esta tarea en forma consciente para no eliminar los tejidos vecinos, no lastimar la encía, la mucosa, los labios y trabajar en la zona adecuadamente aplicando un buen punto de apoyo que tenga las condiciones necesarias que me permitan eliminar adecuadamente el cálculo dental. Una vez que eliminamos con la técnica de tatraje, terminamos la técnica con un buen pulido, valiéndonos de brochas o de gomas a través del micromotor para finalizar y dejar el diente en condiciones para que la encía se mantenga sana.
Esta es la bibliografía. No sé si tiene alguna otra duda o respecto del cálculo, pero de todas maneras les quiero aclarar que mañana en el práctico vamos a demostrar nuevamente cómo se realiza la técnica de eliminación. ¿Alguna duda o quieren que le pase alguna diapositiva? El material de estudio igual le vamos a subir a la plataforma. No, profe. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, entonces mañana nos encontramos en el práctico. En primera instancia, recuerden que tienen que exponer los videos, traigan para poder, digamos, proyectar en un pendrive. Así colocamos entonces la computadora y vamos pasando los videos. Y después vamos a ver un poquito de la técnica de tartraje, que le vamos a ir mostrando un videito nosotros de cómo se realiza y vamos a ir practicando un poquito. Dale, profe. ¿Estamos, chicos? Hasta luego. Hasta luego. Chao, Chau, profe. chau. Hasta luego. Hasta luego.